Hola, ¿qué tal amigos? Su amigo Francisco Mariano, director del Centro de Estudio de las Culturas Africanas, les da la bienvenida a pequeña investigación que se realizó junto con otros compañeros aquí del centro y que me permitieron exponerla. Pues bien, está de auge en este momento la película de La Odisea, que es un clásico que todo el mundo debimos de haber leído desde la secundaria, la Odisea de Homero. Él nos comentaba, Homero, que el único elemento que contiene los 4 elementos, ojo, era la piedra, y que por eso en las piedras se cree que residen o viven los espíritus. ¿Quién no ha visto esta película? Los invito a que la vean y sobre todo mejor los invito a que lean la obra, muy buena obra, definitivamente. Pero ¿por qué les quiero hablar de esta obra en este momento? Porque yo creo que muchas personas, como es un auge, esta película, están yendo a a los diferentes cines a verla. Pues bien, en esa parte hay una parte en la película en donde nos hablan del sacrificio que él bajó al inframundo y hizo un agujero, como se lo indicaron la deidad, y sacrificó animales. Véanla, lean la obra, es muy buena. Y en ese momento atrajo los espíritus. Y ese es el meollo de esta pequeña charla. Esta charla en la cual nos vamos a adentrar en la Odisea, el sacrificio de animales y el eleguá. ¿Qué les parece? Pues bien, ya sabemos que las almas de los muertos en esta película, en esta obra, se sienten fuertemente atraídos por la sangre después de sacrificar la ternera y un pequeño cordero. Pues bien, desesperadas por beberlas esa multitud de almas, de espíritus, él tiene que controlarlas por medio de la espada. ¿Qué quiere decir esto? Que el derramamiento de sangre atrae no tan solo espíritus de alta vibra, sino también de baja vibra. En el canto 11 de esta grandiosa obra nos dice que la sangre es un conductor psíquico. Vamos a verlo de esta manera, o menos no se los pone así explícitamente, pero en la Nequia, Odiseo no invoca a dioses, vierte sangre de ovejas en una fosa para dar fuerza vital temporal a los muertos. La sangre en el inframundo griego es un vehículo de memoria y pasión que permite a las sombras recuperar su conciencia terrenal. Pues bien, aquí con esto nos damos cuenta que la sangre atrae espíritus, pero también esos espíritus después de la muerte siguen teniendo hasta cierto punto odios, rencores y vivencias negativas, como lo podemos ver en el arqueotipo de Ajax el Grande, el cual se suicidó cegado por la ira y el orgullo. En el Hades, ¿y por qué se suicidó? Bueno, pues porque al beber o acercarse a la sangre, su sombra no se purifica, mantiene intacto su odio y su rencor, al igual que en esa fosa del Odiseo tuvo pureza, se podría pensar, porque atraía con esa finalidad a esos espíritus, pero se dio cuenta que Ajax no trascendió. Sigue igual aferrado a esas pasiones violentas e incluso en el plano espiritual. Lo trae del material y lo lleva al lado espiritual. Imagínense, y ahora comprenderán por qué la gran mayoría de los babalaos, santeros y paleros requieren huesos humanos de personas sumamente violentas para poder tenerlas en sus calderos o utilizarlas para realizar ciertos trabajos. Qué bueno que existe esta película, que la llevaron a la pantalla grande, porque realmente no leemos, nos cuesta trabajo leer. Pero muy bien, ahora vamos a pasarlo al otro lado, a lo de la santería. Pues bien, quiero hacer énfasis que teológicamente los orichas son fuerzas de la naturaleza y divinidades puras que se alimentan de la She, de la energía vital. Esto es, ¿de dónde toman esa energía vital? De las ofrendas, más no de la materia, y la sangre es materia, Ojo, ya sabemos que atrae espíritus, entonces no debemos de derramar sangre. ¿Por qué? Porque no van a traer un solo espíritu elevado. En esa fosa vamos a pensar que es la sopera y se vierten infinidad de animales, porque no nada más es el sacrificio de un animal, son varios.
y ya como nos los dice Homero, atrae un sinfín de espíritus a querer comer. Es un restaurante, esa sopera. Entonces no creo que esas deidades puedan tolerar o eliminar a cientos o miles de seres que no han trascendido. Muy bien, pues ¿qué atrae con eso? Bueno, todo eso es una contaminación del miasma. ¿Qué es el miasma? Bueno, lo vamos a ver. Es el miedo, es el dolor del animal. En un sacrificio masivo genera una energía de baja frecuencia. Ese miedo y el dolor que tiene el animal al ser sacrificado, al ver cómo está dándose un sacrificio masivo, porque es lo que hacen, no tan solo sacrifican a un animal, sacrifican varios dependiendo de lo que sus odúes o los métodos de oraculares les dice, pues entonces baja y absorbe muy mal la vibración. Eso es el miasma. Pues bien, y en ese momento, ese miasma lo podemos ver plasmado en Ajax. Los espíritus llegan a consumir esa energía densa de esa sangre, y ese momento Ajax, ese separatismo espiritual, llega a una depresión, llega a brotes de paranoia, de ira y desequilibrio emocional. ¿Y a quién cree que se la va a proporcionar? Pues a todos los que están ahí, como era Odiseo. Y en una sopera, ¿a quién se lo va a proporcionar todo eso? A los que están a su alrededor. Ustedes dirán que estoy mintiendo, bueno, pero en Seca tenemos algo que decimos, una frase: si no lo comprobamos, no existe y por lo tanto no es real. Bueno, pues ahora vamos a comprobarlo científicamente, ¿sí? Para podernos dar cuenta de todo lo que les estoy diciendo, pueden leer a Homero en su obra Odisea, en el canto 11, la Nequia. También de igual forma pueden leer a Erwin Rowe, que es la psique, la idea del alma y el culto a los muertos entre los griegos, a Walter Burker, la religión griega arcaica y clásica. Y muy bien, ahora hablemos un poco de Ajax, esos traumas no resueltos que sobrevienen a la muerte o que sobreviven a la muerte. La sangre no purifica la memoria, que quede claro, ni eleva los espíritus. Por el contrario, actúa como un combustible para reanimar la personalidad egoica y los instintos más bajos del difunto. Y esto lo podemos ver, aunque ustedes no lo crean, en autores cubanos. Ojo, Natalia Bolívar Arostegui lo dice en su libro Los Orichas en Cuba. Es una de las investigadoras más respetables de la cultura afrocubana. Su obra nos ayudará a ver la naturaleza de los orichas como arquetipos de la naturaleza y energías puras, diferenciándolos claramente de espíritus de los muertos. Lidia Cabrera en El Monte, su obra Cumbre sobre la cosmogonía africana, ella detalla el concepto de H, fuerza vital, y como en el monte y la sangre alberga tantas fuerzas benéficas como entidades oscuras, a las cuales ella les llamó Abicú, espíritus parásitos. Es perfecta para demostrar que el entorno ritual puede corromperse si se abusa de las ofrendas de sangre. Si se abusa, ojo, abusa. Esto nos lo dice Lidia Cabrera. Ahora Juana Revis dos Santos, que es brasileña, ella enfoca esta investigación al candomblé y nos dice igual que la energía de la muerte IQ y el descontrol de los espíritus desencarnados destruyen la estabilidad psíquica del ser humano. Ahora bien, vamos a pensar que todos ellos están en un error. Vamos a pensarlo, que están en un error. Pues bien, vamos a ver el otro lado de la moneda. El uso ritual de la sangre como conductor psíquico plantea un delicado umbral entre la comunidad divina y la infectación espiritual. En la Odisea, Homero, en el canto 11, la fosa de sangre excavada por Odiseo en el inframundo no trae la guía de los dioses olímpicos, ojo, sino la conciencia residual de sombras atrapadas en sus pasiones terrenales, cuyo máximo exponente e imperecedero rencor de Ajax. Pues bien, lo mismo sucede con los orichas. En ese ritual, esa fosa homérica podría ser, les repito, esa ganga, ese caso, o en su defecto, le llaman ellos batea, las bateas de los orishas, ¿sí? Quedan ahí estancadas tanta sangre que esas entidades, llegan entidades hambrientas a buscar esa vitalidad. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, pues traen sufrimiento, ira, parásitos
de campos áuricos de esos practicantes que sí les hace daño y que rompen esa estabilidad psíquica. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Muy bien, tal vez, sin embargo, muchos me dirán que no es así, que estoy en un error, que estoy inventando. Pues bien, sí existen bases científicas, antropológicas y psiquiátricas para decir y respaldar lo que les estoy diciendo. Muy bien, ¿cómo me atrevo a decir esto? Muy bien, los rituales sangrientos masivos atraen energías vibracionales destructivas, vistas desde la psicología como trauma, sugestión colectiva y desequilibrio químico, que provocan brotes de violencia y desestabilización emocional en los practicantes. Vamos a ver la base neurobiológica y psiquiátrica. Trauma por exposición y psicosis inducida. Desde la neurociencia, presenciar o ejecutar el sacrificio masivo de seres vivos no eleva la conciencia, ojo, por el contrario, activa los mecanismos de supervivencia más primitivos del cerebro humano, el sistema límbico y la amígdala. Muy bien, pues ese trauma de transmisión empática, miasma psicológico, el olor a sangre, los gritos de agonía de los animales y la violencia física sostenida inundan el cerebro de los practicantes con cortisol, adrenalina, lejos de la paz que promete esa deidad, generan un estado de estrés postraumático secundario, el efecto de Hayas, el desbordamiento límbico, una psicosis inducida a estados disociativos. La persona absorbe la violencia del entorno, manifestando paranoia, agresividad y severos problemas de comportamiento. Esto, mis queridos amigos, nos van a traer tan solo mecanismos de violencia y desequilibrio, definitivamente. Esto lo podemos seguir viendo en esas bases psiquiátricas en donde, más vámonos directo a la antropología. Ya no vamos a irnos con lo psiquiátrico, porque ya se los comenté. Bueno, la antropología nos dice que esos rituales, muchas veces, de depradación y caos, las personas no conectan con el arqueotípico de pacificar del Dios, sino con arqueotípicos de destrucción del inconsciente colectivo, lo que en la santería que se le conoce como eguns oscuros o la deidad del infortunio. El ese, el eni, el inini. Esto lo podemos encontrar en donde, en una biografía de René Girard, La violencia y lo sagrado. Esta es una fuente puramente científica principal para este punto. Girard demuestra que cuando el sacrificio ritual se deforma o se comete en actos en exceso, pierde su carácter purificador y desbasta lo llamado al contagio de la violencia. Burker Walter nos dice Homo necans, en su antropología del sacrificio supremo y ritual de matanzas en la Grecia antigua, nos dice que la mente humana lidia con el remordimiento de la sangre derramada a través de la creación de espectros vengativos, las erinias, las furias en Grecia, equivalentes a los espíritus perturbadores. Esa base de psicología social, el contagio emocional y la parasitación conductual. ¿Qué quiere decir todo eso? Contagios emocional y asimilación de roles. Pues una vez que esa fosa de sangre o esas bateas o esas prendas se llenan de sangre, son como un imán en patologías. En su entorno donde impera la sangre y el sufrimiento animal, los individuos que acuden con mentes inestables, ambiciosas, desmedidas o rencores personales actúan en sincronía. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no llegan a una elevación espiritual, sino al contrario, y dicen, pues vamos a hacerle brujería a fulano, a sutano y a perengano, y los vamos a acabar. Y estando en las diferentes oficinas, te voy a hacer brujería si te metes conmigo. ¿Se dan cuenta cómo es real todo esto? Desafortunadamente, las bases de la santería fueron contaminadas. Todo esto lo vamos a encontrar en Le Bon Gustave, Psicología de las Masas, Honorario Delgado, Tratado de Psiquiatría. Pues bien, todo esto, queridos amigos, nos va a llevar a un punto negativo. Y ahora veamos, ¿por qué les dije que íbamos a hablar del Eleguá? Porque el Eleguá como tal no existe. Así es, queridos amigos, el Eleguá no existe. Fue un invento cubano que lo podemos ver con el mismo Fernando Ortiz, con Lidia Cabrera, la cual nos dice que fue un invento criollo, porque en África no existió el Eleguá.
es un invento puramente cubano. ¿Por qué se llevó a cabo este invento? Bueno, se llevó a cabo porque tenían la necesidad de doblegar al esclavizador, nada más. Y cómo lo doblegaban, con la psique, con el miedo, con lo que estamos viendo ahorita. Y eso les permitió seguir ellos llevando un comportamiento que en la actualidad lo siguen presentando. Y ese leguá no existió. Y si tomamos a la Odisea, que atrae el derramamiento de sangre, larvas, si no existió ese oricha, ¿a quién están venerando? ¿Quién está llegando a ese restaurante a comer cuando sacrifican los animales? Y él es el primero, ojo, al que se le da de comer. Entonces, ¿a quién está invitando ese personaje, esa deidad, a pasar a la casa? Porque lo ponen inclusive hasta la entrada de la puerta, ¿Se dan cuenta, amigos? Desafortunadamente se han apoderado de esta forma de vida personas que no debieron de haberlo hecho, y fue por un control a lo mejor tanto de fe como gubernamental o político o económico, lo cual no me voy a meter en ese punto, pero sí los invito a que ustedes lo hagan y se den cuenta de dónde salió el elegua. Y si fue una larva, en la época de los 80 del siglo pasado, si ustedes buscan o indagan algunos libros por ahí, se van a dar cuenta, e inclusive en la actualidad, pero más en esa década, se sincretizaba ¿con quién? Con el ánima sola. Ahora comprenden por qué el elegua era el ánima sola, pero después de la reunión de 1985 con la Unión de Escritores de Cuba, y empezaron a darlo a conocer al mundo todas estas prácticas, intelectualmente, escritores que estaban visibilizando y legitimizando estas prácticas y a estos personajes, a estos seres, a estas divinidades, pues por eso se creyó, porque estaban respaldados por gente pensante, por intelectuales, por la academia. Y como les he dicho muchas veces, la academia de toga y birrete muchas veces nos ha mentido. Y en México lo sabemos, porque en mis pasados videos se los he demostrado. La historia fue hecha a conveniencia de ciertos personajes o de ciertas formas de pensamiento político o socioeconómico. Y si el elegua no existe, vuelvo a lo mismo. Y si tomamos en base a la Odisea, ¿a quién estamos venerando? ¿Qué tienes hecho tú? Yo te pregunto a ti, amigo, ¿qué tienes hecho cuando te coronaron el elegua? ¿Qué tienes a la entrada de la puerta si tomamos en base a la Odisea y todo lo que te estoy diciendo? Si es que realmente para ser oricha se requiere ser ancestro, se requiere haber vivido físicamente. El muerto parió al santo, y si el santo no fue parido, ¿de dónde salió? Porque nunca tuvo vida. Se los dejo de tarea, investíguenlo y los invito a que vayan a ver la Odisea. Bonita tarde.